Voy a dar estas declaraciones a nombre de 90 cámaras de comercio del Ecuador, como presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que nuevamente preocupados por lo que sucede en el Ecuador, en los diferentes ámbitos, en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo político, debemos pronunciarnos sobre algunos puntos que son urgentes. En primer lugar, la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Consideramos que el economista Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del IES, debería estar sumamente preocupado porque tiene un deudor inmenso, un deudor moroso, que no solamente no le paga, sino que ni siquiera quiere reconocer que le debe. Y nos referimos, por supuesto, al gobierno de Rafael Correa. Como al gobierno de Rafael Correa nadie le presta, porque nadie le cree. Que no sean, por supuesto, unas pocas empresas chinas que le han prestado dinero, cobrándole una tasa usurera y con garantía de nuestro petróleo. Pero que no sean estas empresas chinas. Nadie le presta al gobierno de Rafael Correa porque nadie le cree al gobierno de Rafael Correa, me refiero pues en los mercados internacionales. Entonces el gobierno de Rafael Correa le ha echado mano a los depósitos de los aportantes del Seguro Social. La gran preocupación de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio justamente es el estado de esa deuda, la situación de esa deuda. Y hay que dividir en dos grandes rubros. Una deuda que fue contraída por el Estado, que encontró financiamiento en esos aportes de los empleados y empleadores, que llega a 3.060 millones de dólares. Esta deuda, amigos y amigas, está respaldada con bonos soberanos, con bonos de deuda, son papeles. ¿Okay? Estos papeles tienen una calificación CCC, lo que equivale, que si es que en este momento el Seguro Social quisiera hacerlos efectivos, tendría un castigo del 30%, o tendría que ejecutar una pérdida de 918 millones de dólares, de nuestro dinero, amigas y amigas. Hay que preguntarle al economista Ramiro González qué ha hecho para evitar que esto suceda, o qué va a hacer para evitar que esto suceda. Ya, por supuesto, abrió la llave y soltó dinero que no es de él, dinero que es nuestro, de quienes hemos aportado toda nuestra vida como empleados y como empleadores. Dinero de los jubilados, 3.060 millones de dólares que están respaldados en papeles que tienen una calificación CCC. Y por otro lado, 2.300 millones de dólares que el Estado debe al Fondo de Salud y al Fondo de Pensiones, y además de los intereses que se han generado en este periodo que no ha pagado. En pensiones, que equivalen al 40% del aporte de los jubilados, en pensiones más intereses debe 1.480 millones de dólares. En salud, 800 millones de dólares. Este segundo tramo, estos 2.300 millones de dólares, ni siquiera han sido reconocidos. Por eso decía, el Estado, el gobierno de Rafael Correa, es un deudor moroso y es un deudor que ni siquiera reconoce la deuda. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo el presidente del Consejo Directivo del IES para precautelar los fondos de los empleados y de los empleadores? Hace 2 días conocimos que el gobierno del presidente Martinelli, el gobierno panameño, había iniciado desde principios de enero una serie de acercamientos, o había intensificado los acercamientos con el gobierno ecuatoriano, luego de que en el año 2008 el gobierno ecuatoriano decidió incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Me consta, porque he mantenido muchas reuniones con los funcionarios de la Embajada de Panamá,
que se han hecho las gestiones internas para explicar cuáles son o cuáles han sido las decisiones que ha tomado el gobierno de Panamá para corregir básicamente las limitaciones que había acceso a información. Durante 4 años el gobierno ecuatoriano no ha hecho nada, no ha recibido, no ha sido recíproco. Nos extrañó que hace poco Uruguay, que también estaba en la lista de paraísos fiscales, fue retirado de la lista y no fue retirado Panamá. Nos extrañó que Ecuador no haya retirado a Panamá de la lista de paraísos fiscales cuando la Unión Europea retiró a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Pues, como nuevamente luce con brillo propio el absoluto mal manejo de la política internacional del economista Patiño, el peor canciller que ha tenido nuestro país. Entonces, hoy el Ecuador nuevamente tiene que soportar retaliaciones de un país amigo y hermano como es Panamá. El presidente de la República, cada que habla o cada que escribe una carta, habla de la patria grande, estos lugares comunes que les gusta a las personas que se quedaron viviendo en los años 60. Panamá es Latinoamérica, Panamá no es parte de la patria grande, pues hoy día tenemos retaliaciones de Panamá por no haber respondido a tiempo un pedido lógico. Las retaliaciones están dentro del marco de una ley de retorsión, es decir, en esta primera instancia las empresas ecuatorianas van a tener la misma condición que tienen las empresas panameñas acá en el Ecuador, las empresas ecuatorianas en Panamá. Primer perjudicado, la compañía Hidalgo y Delga Constructores. Tiene un contrato de 150 millones de dólares, imagínense en eso, una empresa ecuatoriana que tiene un contrato de 150 millones de dólares, no puede no puede suscribir ese contrato por la ley de retorsión. Y lógicamente no se descarta que, de no responder positivamente, a futuro puede existir una modificación en la tarifa del Canal de Panamá. Hay que recordarle al señor Patiño, al señor economista Patiño, que por Panamá pasa el 25% en peso de todas las exportaciones ecuatorianas. Pensemos qué sucedería si es que hay una tarifa diferenciada para las exportaciones ecuatorianas. ¿Cómo perderíamos competitividad? Más competitividad de la que hemos perdido en estos 5 años de pésimo manejo de las políticas de desarrollo. Y pasa el 53% de las importaciones por Panamá. Las importaciones que son bienes de consumo, pero que son principalmente bienes de capital y materia prima. ¿Cómo va a alterar eso la estructura de precios interna, no solamente para el consumo local, sino también para las exportaciones? Estos son temas serios que tienen que ser atendidos, no solamente con este delirio procubano, dictadura de 60 años. Estos son temas serios que deben unirnos a los países latinoamericanos. Nuevamente aparece el fantasma del déficit de la balanza comercial. Y esto es absurdo, teniendo petróleo de más de $100 y teniendo los mejores precios históricos para las exportaciones en general. Es absurdo y solamente comprueba, una vez más, el fracaso de las políticas de desarrollo y el fracaso de las políticas de comercio exterior de este gobierno. Exhortamos al señor ministro de la Producción, al señor León, al señor economista Patiño, a que no insistan en medidas que limitan el dinamismo de la economía, como son la restricción de las importaciones, porque eso única y exclusivamente genera mercados negros, distorsiona los mercados internos y no es la solución, porque eso han hecho desde el año 2009, 2010, 2011, restricción a las importaciones. ¿Ha habido una solución al problema de la balanza comercial? No. Se ha pedido al gobierno estabilidad, seguridad jurídica, buen manejo de las variables macroeconómicas, para que exista una mayor producción local,
para que exista una atracción de inversiones, que es lo que se ha hecho todo lo contrario. Y se sigue haciendo todo lo contrario. El momento en el que se altera la estabilidad jurídica del país con decisiones absurdas como esta de mantener a Panamá en una lista de paraísos fiscales, cuando Panamá ya no se merece estar en esa lista, o como todas las irregularidades que vemos los ecuatorianos en el día a día.